Cuando hablamos de los trastornos motores, vamos a referirnos de que existe una deficiencia o una dificultad para el desarrollo motor. Este se considera como un proceso secuencial y continuo relacionado con el proceso por el cual los seres humanos adquieren una enorme cantidad de habilidades motoras, que conllevará un progreso de los movimientos simples y desorganizados para lograr alcanzar las habilidades motoras más organizadas y complejas. Es importante mencionar que este desarrollo motor no se va a producir de manera aislada, sino que se verá influido por diferentes características del niño, desde las áreas biológicas, como podrían ser la herencia y la maduración, así como en el ambiente en el que éste se desarrolle y las oportunidades que puedan tener para que el niño se desarrolle de manera correcta. El primer trastorno motor del que hablaremos será el trastorno del desarrollo de la coordinación. Este trastorno se caracteriza por la dificultad para adquirir y ejecutar habilidades motoras que interfieren con las actividades de la vida cotidiana. Es muy importante que previo a la realización de este diagnóstico se considere la respectiva etapa del progreso en relación a la edad del niño, y esta se debe de encontrar muy por debajo de lo esperado. No se realizará este diagnóstico previo a los 5 años. Asimismo, a pesar de no tener subtipos, los individuos con este trastorno pueden tener un predominio por las habilidades motores gruesas o las habilidades motoras finas. Por último, cabe mencionar que este trastorno también es conocido como dispraxia infantil, trastorno específico de la función motora y síndrome del niño torpe. Dentro del desarrollo del curso, encontramos de que existe una mejoría de los movimientos coordinados en un 30 a 50%. Sin embargo, el otro 50-70% por lo general continuará con estos problemas durante la adolescencia. Para poder identificar este trastorno en una primera infancia, comúnmente se observará dificultad al agarrar un cuchillo y un tenedor, así como al abrocharse la ropa o jugar con diferentes juguetes como las pelotas. Asimismo, en la infancia media se observarán dificultades motoras al realizar rompecabezas, construir maquetas, jugar a la pelota, escribir a mano y organizar las propias pertenencias. Más adelante, en la adolescencia y primeros años de la edad adulta, se observarán dificultades para aprender nuevas tareas que requieran habilidades motoras complejas o automáticas, como conducir o la utilización de diferentes herramientas. Trastorno de movimientos estereotipados. El trastorno de movimientos estereotipados se caracteriza por un comportamiento motor repetitivo, aparentemente impulsivo y sin propósito. Este comportamiento puede ser un movimiento de la mano o agitar el cuerpo, golpearse la cabeza, morderse a sí mismo o golpearse el cuerpo. Estos movimientos muchas veces son movimientos rítmicos de la cabeza, de las manos o del cuerpo sin función adaptativa obvia. En los niños con desarrollo normal, los movimientos se pueden parar cuando se les dirige la atención o cuando se distrae al niño para que no los haga. Entre los niños con trastornos de neurodesarrollo, los comportamientos normalmente responden menos a tales intentos. El repertorio de comportamientos es variable y cada individuo representa un comportamiento particular y firmado. Los movimientos estereotipados se pueden producir muchas veces durante el día, durante pocos segundos o varios minutos. La frecuencia puede variar desde muchas veces durante un solo día hasta que pasen varias semanas entre episodios. Los comportamientos varían según el contexto, produciéndose cuando el individuo está absorto en otras actividades o cuando está emocionado, estresado, fatigado o aburrido. Los movimientos estereotipados comienzan normalmente en los primeros 3 años de vida. Los movimientos estereotipados simples son frecuentes en la infancia y pueden estar implicados en la adquisición del dominio motor. Entre los niños que desarrollan estereotipias motoras complejas, aproximadamente el 80% muestra síntomas antes de los 24 meses de edad, el 12% entre los 24 y 35 meses y el 8% a los 36 o más tarde. Trastornos de la comunicación. Los trastornos de la comunicación incluyen las deficiencias del lenguaje, el habla y la comunicación. El habla es la producción expresiva de sonidos y incluye la articulación, la fluidez, la voz y la calidad de resonancia de un individuo. El lenguaje incluye la forma, la función y el uso de un sistema convencional de símbolos, es decir, palabras habladas, lenguaje de señas, palabras escritas e imágenes. La comunicación es todo comportamiento verbal o no verbal, sea intencional o no intencional, que influye el comportamiento y las ideas o actitudes de otro individuo. Trastorno del lenguaje.
Las características centrales de este trastorno son las dificultades para la adquisición y el uso del lenguaje debido a deficiencias de la comprensión o producción del vocabulario, las estructuras gramaticales y el discurso. Las deficiencias del lenguaje son evidentes en la comunicación hablada, la comunicación escrita y el lenguaje de señas. El aprendizaje y el uso del lenguaje dependen de capacidades receptivas y expresivas, es decir, al proceso de recibir y comprender los mensajes lingüísticos y la producción de señales vocales, gestuales o verbales. El trastorno del lenguaje normalmente afecta al vocabulario y la gramática, y esto limita la capacidad de discurso. Las primeras palabras y frases del niño es probable que se inicien de manera retrasada. El vocabulario es más limitado y menos variado de lo esperado, y las frases son más cortas y menos complejas, y se presentan errores gramaticales, especialmente en el tiempo pasado. Los individuos pueden parecer tímidos para hablar, pueden preferir comunicarse solamente con miembros de su familia u otros conocidos. Según la prevalencia, en población escolar sin signos de trastornos neurológicos ni genéticos, la prevalencia de trastornos del lenguaje se sitúa en torno al 2 al 3%. En cambio, la prevalencia de edad preescolar se estima que es superior al 15%. En lo que se refiere al género, son más frecuentes en el género masculino. Ese trastorno es altamente heredable y los miembros de la familia tienen más posibilidades de tener antecedentes de deficiencias lingüísticas. Trastorno del sonido del habla. Los niños con este trastorno tienen dificultad para formar los sonidos del habla. Pueden tener problemas para articular sonidos individuales, ser comprendidos, modular el volumen y la sincronización del habla. De igual manera, pueden tartamudear. Este trastorno es diferente del trastorno del lenguaje, ya que involucra una discapacidad para producir el sonido. Los síntomas de este trastorno son dificultad para coordinar el movimiento de la mandíbula, lengua y labios, que ayudan a una articulación clara. Dificultad para comprender el habla después de los 3 años de edad. Tener problemas para producir sonidos del habla específicos. Cambiar abruptamente el timbre o volumen de voz. Quedarse sin aire al hablar, cesear o tartamudear. El trastorno fonológico es un tipo de trastorno del sonido del habla, en el cual los niños no utilizan ninguno o utilizan algunos de los sonidos para articular palabras que se esperan para un niño de su edad. La prevalencia según este trastorno es más común en varones, su causa se desconoce y los parientes cercanos pueden haber tenido problemas del lenguaje y del habla. Otras características de este trastorno es que los niños siguen usando patrones de lenguaje incorrectos después de la edad en la que deberían haber dejado de usarlos. Las reglas o patrones incorrectos del habla incluyen omitir el primer o último sonido de cada palabra o reemplazar ciertos sonidos por otros. Los niños pueden omitir un sonido, aunque sean capaces de pronunciar el mismo sonido cuando se presenta en otras palabras o en sílabas sin sentido. En casos graves, el niño puede tener problemas para hacerse entender, incluso con miembros de la familia. En casos leves, el niño tiene problemas para hacerse entender por otras personas fuera del entorno familiar, lo cual causa problemas sociales y desempeño académico.